nuevamente muchas gracias a ANSE, la Asociación de Normalización y Certificación, la Asociación Civil, quienes nos permiten colaborar con ustedes. Hay una razón por la cual esta colaboración se está dando, no solamente es el interés de ANSE y del Instituto SQF por llevarles a ustedes información de interés, sino el hecho de que ANSE el día de ayer firmó la licencia para ser un organismo de certificación SQF en México, lo cual pues nos da mucho gusto, es un orgullo que otro organismo de certificación mexicano haya logrado esta meta. Está en proceso de completar la acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación, con quien tenemos ya 3 años de colaboración entre SQF y la EMA, y eso también pues es un gusto porque eso quiere decir que las cosas sí se pueden hacer en México con mexicanos, ¿no? Lo cual pues también va a permitir presentar mayores oportunidades de servicios, mayores oportunidades de alcance para las empresas nacionales que están interesadas en lograr implementar un sistema de inocuidad y calidad de alimentos completamente integrado como es el esquema SQF, ¿no? Bueno, hoy vamos a trabajar en una temática que va a rondar el aspecto del manejo de crisis, más importante que el hecho mismo del COVID-19. No quiero con esto hacer pensar que el COVID-19 no es importante, claro que lo es. Estamos metidos en una dinámica que lleva ya del mes de diciembre a la fecha, en la que todo el planeta está revisando las maneras en las cuales vamos a tratar de regresar a una llamada nueva normalidad, que definitivamente pues va a cambiar nuestra forma de ver las cosas y la vida, ¿no? Entonces, sin embargo, también hay que reconocer que, pues en realidad una crisis es algo que está ahí, que siempre va a estar ahí, que no va a ser la única, ni va a ser la última. Por supuesto que hemos enfrentado este tipo de temas y entonces el enfoque de la presentación pues siempre tendrá que ver hacia cómo la herramienta llamada manejo o gestión de crisis pues siempre va a estar disponible para nosotros en todos los sentidos, ¿no? Tanto a nivel individual, a nivel gremial o grupal, a nivel de organización o a nivel de sociedad. Y como SQF pues realmente ya tiene algunos años en el tema. No, por supuesto, desde la perspectiva del COVID-19, yo creo que a pesar de las llamadas de atención que tuvimos hace 10 o 15 años con otros coronavirus, pues yo creo que nadie se imaginaba que íbamos a tener algo similar a lo que sucedió en los años 20 y 30 del siglo pasado con la peste, la fiebre española, que ni era española, era norteamericana, estadounidense, pero bueno, el primer reporte oficial de esa enfermedad fue en España y por eso que le quedó el nombre. Y lo interesante es que sí está teniendo un impacto en la industria de alimentos y por supuesto hay un contexto en el cual la inocuidad es relevante. ¿Por qué? Pues porque hay dudas, porque hay inquietudes, porque hay miedos, hay incertidumbre, hay desinformación. Y sin embargo, sí queremos dejar muy claro cuál es ese contexto en el cual COVID-19 entra en la industria de alimentos y afecta el tema de inocuidad, ¿no? Pero también dejando muy en claro desde la lámina número 1 que no es un problema de inocuidad de alimentos. Y eso lo vamos a tener la oportunidad de debatirlo con ustedes, ¿no? Por supuesto, SQF no sabía de lo que iba a pasar en estos meses, pero sin embargo, antes de que se presentara la pandemia, SQF ya venía haciendo un trabajo importante con el grupo de empresas que están certificados con este esquema, con los consultores que conocen el esquema, con los capacitadores que dan cursos de capacitación en este esquema, con los auditores que nos ayudan a evaluar los sistemas de inocuidad y calidad de SQF en los distintos sitios de producción, tanto en el sector primario como en manufactura, almacenamiento y distribución, y últimamente venta al detalle en supermercados y servicio de alimentos, pasando por supuesto por el material de empaque, ¿no? Por supuesto, del mes de febrero a la fecha hemos estado también trabajando muy de cerca con nuestros stakeholders, le dicen en Estados Unidos, los famosos grupos de interés, que no son más que los mismos que ustedes conocen, ¿no? Los organismos de certificación, consultores, capacitadores, líderes de la industria, organizaciones gubernamentales, etcétera. Y por supuesto, esto no va a terminar, aunque todos quisiéramos que termine.
Sabemos que el trabajo va a ser un tema continuo, sabemos que vamos a tener que seguir avanzando en este tema y que pues vamos a reforzar muchas de estas iniciativas de gestión de crisis o de manejo de crisis. Y cerraremos con un poco el enfoque de SQF en este sentido. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Si tienen alguna duda, del lado, en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar el panel del chat o el panel de conversación para que vayan dejando sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Haremos todo el esfuerzo posible por dejar unos minutos al final para contestar sus preguntas, sus inquietudes o debatir sus ideas. También es bastante sano. Sobre todo que lo podemos hacer ¿cómo se llama? Control remoto y nunca entraremos en un contacto fijo, ¿no? Sobre todo si son más grandes que yo. Entonces, eso va a ser un nivel de seguridad adicional. Por otro lado, les van a estar enviando encuestas para que por favor nos ayuden a contestarlas. Y por último, hablando de manejo de crisis, pues si se va en la energía eléctrica, si no pueden escuchar, si no ven el video, si no ven la pantalla, es parte de la gestión de crisis, parte del manejo de la crisis. Lo único que tienen que hacer es revisar el ancho de banda, cerrar otras ventanas de internet, suspender el uso de otros programas durante la transmisión y en su caso, pues tener que reconectarse a la sesión nuevamente, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale este tema de las crisis? Pues esto sale de los pues digamos, avances históricos que hemos tenido como sociedad por enfrentar aquellas cosas que nos hacen enfrentar cambios, cambios que no deseamos, cambios que no esperamos, cambios a los cuales nos resistimos, voluntaria o involuntariamente, inclusive que pueden representar hasta situaciones conceptuales, ¿no? No necesariamente tiene que haber una amenaza física o un cambio físico para poder hablar de una crisis. Y por supuesto que esto pues nace de un concepto social, psicológico, que pues es la resistencia al cambio del ser humano, en donde nosotros tenemos que decidir, como decían los griegos en su versión inicial de la palabra crisis, qué hacer respecto de esa situación que está presentando este cambio y que hoy la Real Academia de la Lengua nos regala una definición muy específica. Por supuesto, esto es mucho más creíble que aquel cuento chino de que la palabra crisis en chino también quiere decir oportunidad. Nunca pude validar esa definición, por lo tanto no lo voy a incluir en mi presentación. Lo que sí voy a señalar, y para variar otra crisis, nos está moviendo la pantalla, ahí ya se empezó a mover. Bueno, entonces, el ser humano enfrenta crisis pues, desde el principio de los tiempos. Desde que somos seres humanos y registramos lo que pasa en nuestras vidas, estamos enfrentando crisis. Ya lo vivimos con plagas bíblicas, ya lo vivimos con guerras, ya lo vivimos con enfermedades, pestes, plagas, fiebres, más guerras, situaciones personales, situaciones individuales, en donde pues, el ser humano siempre ha tenido que enfrentarlas y es parte de su proceso evolutivo. Sin embargo, es hasta 1944 cuando un psicólogo, Eric Linderman, pues hace una publicación formal acerca del tema de manejo de crisis, por supuesto desde un punto de vista muy personal, muy individual o de la sociedad, pero que empieza a darle ya un concepto más administrativo, más gerencial, el cual se hace muy popular en los años 80 con los famosos planes de crisis por muchas razones. En los años 80 fue también una época de muchos cambios. Muchos de nuestros oyentes no estaban ahí, pero cayó la Unión Soviética, el bloque soviético desapareció, cambiamos el estilo musical de la cultura pop, entra con una fuerza brutal. Nace la generación X, que es la que está cambiando el mundo en este momento y que pues, somos los que le vamos a heredar este planeta a la generación de los millennials y la generación Z. Y estos conceptos de manejo de crisis pues se vuelven muy utilizados en ese entonces, ¿no? Pero es hasta el 2007 cuando una chica, Erika James, le da un nombre a esta gestión de crisis desde el punto de vista de las organizaciones, ¿no? En donde ya habla de pues una amenaza a las finanzas de las empresas, al buen nombre de las marcas, a la supervivencia de los negocios, y creo que ahí pues podemos abundar también en cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? Tylenol con su contaminación con cianuro,
Jack in the Box con la crisis de Escherichia coli en hamburguesas que mató a 8 niños, los brotes de enfermedades que empezaron a ser mucho más públicos, inclusive el tema de la Coca-Cola y su famoso cambio de sabor que pues, también implicó una pérdida de mercado del 5%, que en la industria de bebidas no alcohólicas pues es una brutalidad de dinero, ¿no? Y en ese contexto, el plan de gestión de crisis como un documento que nos muestra el avance y el trabajo que se desarrolla en este tema de gestión, este tema de manejo, pues se hace también bastante conocido, ¿no? Entonces, hoy hay diferentes especialistas ya dentro de la industria del alimento que nos hablan de que pues, las crisis son eventos disruptivos, la mayoría de ellos inesperados, que tenemos que enfrentar. Y que en caso de no hacerlo, pues van a causar un daño a nuestra organización, a nuestros accionistas, a nuestros empleados, a las familias de nuestros empleados, y que siempre van a tener 4 características en común, que son la amenaza para la organización, el elemento sorpresa, nadie esperaba que sucediera, ese es precisamente el tema de las crisis, el que no tienes tiempo para tomar decisiones, es decir, los negocios de alimentos, por ejemplo, en esta situación actual, pues han tenido que tomar decisiones en cuestión de días o semanas, cuando muchas veces se contraponen con sus planes estratégicos que se tardaron meses o años en desarrollar. Este café chapaneco está muy bueno. Y por supuesto, no para en el tema de la decisión, sino que además te obliga a que tengas que cambiar. Esa es una cuestión inevitable, la necesidad de enfrentar el cambio. Y también es muy importante diferenciar las crisis del riesgo. ¿Por qué? Porque también, nuevamente, en los foros de especialistas, en los foros de debate técnico, particularmente en la industria de alimentos, está en una confusión muy peligrosa respecto de crisis y riesgo, ¿no? Y inclusive hay quien anda vendiendo planes de análisis de riesgo para el manejo del COVID-19. Pues no, déjenme decirles que no, son cosas totalmente diferentes. Un riesgo desde el punto de vista alimentario y específicamente desde el tema de inocuidad de alimentos o calidad de alimentos, pues es una posibilidad de una amenaza o un peligro, ¿no? Mientras que la crisis, pues ya lo mencionábamos, es una situación de cambio inevitable o inminente que no hay manera de evitar. En la evaluación, por ejemplo, pues en el riesgo tenemos amenazas potenciales, Escherichia coli, salmonella, un pedazo de vidrio, un pedazo de madera, que son posibles dependiendo de ciertas circunstancias o características, pero en cuanto a las crisis, pues realmente son amenazas reales, inminentes, ¿no? Están ahí y vienen en camino. Tenemos que mitigar los riesgos. En las crisis les tienes que hacer frente y les tienes que responder. No puedes andar haciendo mitigación de crisis, ¿no? Por supuesto, los riesgos siempre los prevemos antes de la ocurrencia, mientras que las crisis tenemos que responder antes, durante y después, hasta que se termine la recuperación de la crisis o la terminación de la misma. ¿Quién detona los riesgos? Pues errores o fallas internas. ¿Por qué internas? Porque aunque sea un proveedor externo el que te envía un producto contaminado o con un peligro de inocuidad, pues finalmente tú no revisaste, tú no verificaste, tú no validaste las especificaciones del proveedor. Si es un ataque, por ejemplo, un sabotaje, pues también son fallas internas porque falló tu programa de defensa alimentaria. Mientras que las crisis siempre son eventos que pueden ser internos o externos y pues son derivados también de esa misma naturaleza. Nuestro documento de trabajo con un análisis de riesgo, pues es el análisis de riesgo clásico, el de las columnas de severidad y consecuencia. No cambia nada ahí, lo pueden hacer de 3, de 5, de 10 variables, los que ustedes quieran. En el caso de crisis, pues tenemos que tener un plan de gestión o un plan de manejo, un documento que nos diga quién, cuándo, cómo, dónde y qué va a hacer cuando se presenten este tipo de circunstancias. Y las consecuencias negativas de un riesgo, pues es la eliminación del producto, su reproceso, su etiquetado como no conforme o la disposición final del producto. Mientras que en una crisis, si no lo atendemos, pues nos quedamos sin empresa, ¿no? Entonces, la gran pregunta siempre respecto a si esto es un riesgo o una crisis, pues creo que queda muy clara, ¿no? Yo aquí puse una fotografía de la portada del periódico el día de mi cumpleaños, en marzo. El COVID-19 era la cuarta noticia en la primera columna en la parte inferior del periódico, ¿no? Si compras el periódico, te
Digo, esto no es algo que los millennials hagan, pero la generación X y los baby boomers todavía lo hacemos. Te vas a dar cuenta que el periódico viene doblado por la mitad, entonces la noticia del COVID ni siquiera aparecía en primera plana, como le llaman los especialistas de los medios de comunicación. Eran otros temas también igual de importantes, también muy relevantes, que también nos hicieron mover conciencias en muchos sentidos, pero COVID no estaba ahí. Una semana después del día de cumpleaños de mi mamá, el COVID era todas y cada una de las noticias que estaban en la primera plana del periódico. Todas, todas, todas. No había hasta los pies de página, los comentarios de los especialistas, un médico lo teníamos en la portada hablando, el doctor de la Fuente. Entonces, realmente era un cambio brutal, ¿no? Un cambio dramático de algo que inclusive ya sabíamos que existía en diciembre, pero pensábamos que mientras se murieran los chinos y los iraníes no nos iba a pasar nada, ¿no? Hoy, desafortunadamente, pues el escenario ha cambiado completamente. Bueno, ¿qué tiene que ver SQF y el manejo de crisis? Entonces, haciendo un poquito de historia, SQF no es un esquema o un estándar de certificación nuevo. Tenemos ya algunos añitos en el mercado, desde su concepción inicial en Australia en 1994. Yo me incorporo a SQF en el 2004 con la primera versión aprobada por GFCI hace 15 años, y la verdad es que con mucho orgullo lo digo porque ha sido todo un reto el demostrar que este esquema tiene una utilidad y una aplicación en el mercado latinoamericano, particularmente el mercado mexicano, con todas sus variables, con todas sus diversidades, con todas sus formas de pensar, con nuestra cultura, que es algo sui generis. El poder demostrar consistentemente que tenemos un nivel de cumplimiento, que tenemos un interés por demostrar cumplimiento, el que vamos creciendo paulatinamente y estamos encabezando el número de certificados en la región, pues la verdad es un orgullo, ¿no? Y esto pues se va a consolidar ahora en el 2020, a finales de 2020, con la edición 9, que yo no creo que no vaya a pasar lo que pues ha estado pasando los últimos 15 años, ¿no? Nosotros en el año 2008, en la edición 6 del Código 1000 y el Código 2000, que todavía algunos recordarán, hablábamos ya de la continuidad del negocio, el plan de continuidad del negocio, una herramienta que pues estaba ahí diseñada en el requisito 416 del código para enfrentar, dice ahí, la capacidad de suministrar alimentos inocuos cuando una crisis puede afectar el negocio, ¿no? Puede impactar el negocio. Entonces ya no es algo nuevo, tenemos 12 años trabajando con el tema de continuidad del negocio, ahora llamado manejo de riesgos. Esto se confirma en el año 2012, en la edición 7 del código SQF, cuando se le obliga, se le entrega esta obligación a la alta dirección de las empresas. ¿Por qué? Pues porque son decisiones estratégicas, son decisiones que pueden costar mucho dinero. Creo que hay cualquier cantidad de casos que ustedes han visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, de personas que no han sabido enfrentar las crisis que suceden en sus instalaciones y que les cuestan cientos de millones de pesos o cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces, cuando los directivos no están involucrados, pues evidentemente ese tipo de temas se ponen en riesgo mucho mayor del cual podría tener una empresa cuando va a enfrentar una crisis, medido en el término de su viabilidad como negocio, ¿no? Entonces, ahí la alta dirección tiene que participar en la preparación del plan de continuidad. No le pedimos al director general que se ponga a escribirlo, pero sí le pedimos al director general que encabece el esfuerzo. Y hablábamos de un concepto muy interesante, hablábamos de las amenazas conocidas, ¿no? Y uno podría decir, oye, ¿a poco el SQF ya sabía desde 2012 que venía el COVID-19? Pues claro que no, pero lo veíamos desde otro enfoque, hablando acerca específicamente de situaciones sociales o situaciones laborales que pudieran hacer que la empresa no pudiera continuar sus operaciones, desde cuestiones como la organización de un sindicato, una huelga, un paro de labores, un ataque del crimen organizado, ahora tan de moda, o una situación sanitaria, ¿no? No hablábamos específicamente de pandemias, pero sí de alguna manera considerábamos esa posibilidad. Y el enfoque de este plan de continuidad de negocios, pues que es que la empresa pueda tener métodos y responsabilidades para enfrentar esa crisis y que le permita seguir ofreciendo alimentos inocuos y de calidad, ¿no?
Esto, por supuesto, se confirma en la edición 8 y ahora vigente la edición 8.1 en el 2019, en donde cambiamos la definición de plan de continuidad de negocio por plan de manejo de crisis. ¿Por qué? Pues, miren, la verdad es que es por moda. La gente está mucho más familiarizada con el concepto de manejo de crisis que de continuidad del negocio, aunque la continuidad del negocio te obliga a manejar las crisis. Entonces, pues fue también alinearse un poco al concepto actual de moda, de mayor utilidad y mayor comprensión por parte de la industria de alimentos, y también pues ofrecer un poco de herramientas de solución en los diferentes sectores de la industria de alimentos donde SQF tiene participación, que por cierto, pues al rato veremos, es en todos los sectores de alimentos, ¿no? Entonces, nuevamente regresando al tema del plan de manejo de crisis, los peligros o las amenazas conocidas pues eran las climáticas, que todo el mundo hemos hecho algún análisis del clima, inundaciones, huracanes, tornados, están de moda también gracias a las redes sociales. Geológicas, que ahí están todos los días, en los terremotos, todos los que nos estén viendo en la Ciudad de México pues saben que esto puede detonar en cualquier segundo y no importa qué tan interesante esté la plática, pero si suena la alarma sísmica tienen que salir corriendo. Las laborales y las sociales, que es donde se insertan los temas de salud pública y por supuesto los temas de infraestructura, cuando se te cae el plafón o se te revienta una máquina o tienes una fuga de amoníaco, como sucede mucho acá en el Bajío. Por cierto, yo radico en el estado de Guanajuato y, por ejemplo, en la industria de los congelados, que es una de las más importantes en la región, pues siempre el tema de las fugas de gases refrigerantes es un riesgo constante, ¿no? Entonces, ese tipo de amenazas para la continuidad del negocio, pues siempre se tienen que evaluar y hacer todo lo posible por enfrentarlas. Nuevamente se sigue dando esa responsabilidad a la alta dirección de la empresa o a la máxima autoridad dentro de la planta, cuando esta planta pertenece a un corporativo y su máximo líder en el sitio de producción es un gerente de planta o un director de operaciones, ¿no? ¿Qué aspectos son relevantes en cuanto al contenido que debe tener este plan? Pues primero que nada, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿Cómo van a supervisar qué decisiones se están llevando a cabo y qué medidas iniciales se van a adoptar? Esto no se puede hacer por parte de una sola persona, tiene que haber la integración de un equipo, un grupo de trabajo que además esté capacitado en el tema de manejo y gestión de crisis, asegurar la integridad de los productos, aislar los productos afectados, verificar la inocuidad de los productos que hayan estado involucrados en la crisis antes de que se presente la posibilidad de enviarlos nuevamente al mercado, contar con asesores legales, contar con expertos. Y cuando hablo de expertos, no solamente en expertos en el tema de inocuidad, que es el enfoque principal de SQF, sino que pues, si vas a tener una disrupción social, pues tengas normalmente en el área de recursos humanos, tengas un sociólogo o un psicólogo que esté proveyendo información de ese tipo. En el caso de las crisis sanitarias, las crisis de salud pública, pues que tengas un médico o algún especialista en salud pública que te pueda orientar en ese sentido. ¿Quién va a informar? A los medios, a la autoridad, a las partes interesadas sobre los resultados de esas actividades de gestión o de manejo de crisis que vas a llevar internamente. Y sobre todo, y esto es muy interesante, poner a prueba tu capacidad de respuesta. Es decir, en SQF pedimos que cuando menos se corra un simulacro al año para poder demostrar que tu plan te provee con la capacidad de respuesta que requieres y mantener registros de esas revisiones y actualizaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el COVID-19 y la inocuidad de los alimentos? No estoy hablando de un tema de inocuidad de alimentos. El COVID-19 no es un tema de inocuidad de alimentos. Por lo pronto, quítenselo de la cabeza. Los virus han estado en nuestra genética desde que somos Australopithecus afarensis, allá en el centro de África. Y quizás antes los dinosaurios tenían virus, las plantas, fanerógamas y criptógamas, todavía me acuerdo de mis clases de agronomía, tienen virus, los hongos y las bacterias sufren de ataques de virus. Entonces, estas cosas, porque no son animales, estos organismos, tampoco se tiene la certeza de que estén vivos, pues están siempre ahí presentes, ¿no? Y son agentes infecciosos, causan enfermedades, son patógenos en ese sentido. No se pueden ver con el ojo desnudo, con un microscopio óptico no los vas a ver jamás, con una lupa de 42X nunca vas a ver un virus. No son parte de una célula, son
con cadenas de ARN, ácido ribonucleico, cubiertas con capas de proteínas y en algunos casos algunos lípidos, con bastoncillos o agentes que pueden ser hidrofílicos, hidrofóbicos, o que pueden insertarse o ser absorbidos por las paredes celulares de los huéspedes, ¿no? Y hablando de huéspedes, pues forzosamente los virus necesitan un mecanismo de replicación dentro de otro organismo. Típicamente es las cadenas de ARN celulares de los huéspedes, de los organismos parasitados, lo que hace a los virus forzosamente pues, que tengan que haber un parásito para poder prosperar. No pueden prosperar en un caldo de cultivo si no hay un mecanismo en el cual puedan multiplicarse. No pueden sobrevivir en una superficie por mucho tiempo si se les agota la fuente de protección, como puede ser una partícula de agua, una partícula de proteína, una partícula de saliva, ¿no? Y por supuesto, pues son universales, están presentes en todos lados. Hay varios coronavirus, ya hemos tenido mucha experiencia al respecto. Los más conocidos son el SARS y el MERS, que nos causaron pues preocupaciones un poco lejanas, porque pues todo esto lo veíamos en Hong Kong, todo esto lo veíamos en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces decíamos, bueno, pues esa gente algo de ser malo que siempre Dios los anda castigando, ¿no? Pero resulta que en el 2019, en una provincia china, aunque hoy se tiene información de que probablemente haya sido Francia el lugar de origen de este coronavirus, pues emerge como un nuevo patógeno, un nuevo problema de salud pública en una localidad del centro de China. China es el país con una población enorme. La ciudad de Wuhan es del tamaño un poco más grande que Guadalajara, para que se den una idea, y no es de las ciudades que normalmente conocemos, ¿no? Beijing, Shanghai, Guangzhou. Entonces, ni siquiera estaba en nuestra mente que había una ciudad que era un poco más grande que Guadalajara, en donde podía detonarse una enfermedad de un origen, pues hasta la fecha desconocido, ¿no? Aunque se cree, y todo parece indicar que tiene un origen zoonótico, es decir, es un proceso de transmisión de los animales a las personas, en un mecanismo muy parecido quizás al virus del SIDA, o un mecanismo muy parecido quizás al de la fiebre aviar, o también un mecanismo muy parecido al de la fiebre aftosa, ¿no? En donde las personas no es que se coman el producto y se enfermen, porque eso también ha causado muchos debates. Oye, si salió de una sopa de murciélago, lo cual tampoco es cierto, si salió de una sopa de murciélago, entonces es un tema de inocuidad alimentaria. Pues no, lo más probable es que haya sido un problema de contaminación con líquidos hemáticos de los animales sacrificados en los mercados públicos. En África, en Asia, es muy común encontrar alimentos de animales salvajes, bushmeat, se le llama en inglés, y estos animales salvajes pues son portadores de enfermedades, ¿no? Como en su momento la fiebre aftosa pues hizo estragos hace 60 años en México, la brucela que todos los días nos enferma aquí en el Bajío, 100 casos en promedio al año. Entonces, este tipo de problemas son comunes, son enfermedades zoonóticas, se les llama, aquellas que pueden transmitirse indistintamente de un animal a un ser humano. Entonces, ese es el origen más viable, aunque por supuesto nadie descarta que haya llegado en un platillo volador, nadie descarta que sea un invento del gobierno todavía, pero la explicación más razonable es que haya tenido un origen animal, ¿no? Y que bueno, hoy nos está causando una pandemia, es decir, una enfermedad de nivel global. Su nombre oficial es coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2, y a la enfermedad que causa se le llama COVID-19. Se llama COP2 y no COVID. Exactamente, así es. Entonces, bueno, lo que sí COP2. nos ha causado mucha inquietud en todos los sentidos, no solamente los expertos de alimentos, sino autoridades gubernamentales, a expertos médicos, inclusive a ustedes como individuos, a sus mamás, a sus abuelos, es la diseminación acelerada que tiene por el contacto humano, algo que no se había visto desde la fiebre española en el siglo pasado, ¿no? Por supuesto, esto genera una demanda de servicios médicos que si de por sí con los recursos que tenemos no damos el ancho, pues imagínense cómo está todo lo demás, ¿no? Afecta principalmente a personas adultas de la tercera edad que tienen enfermedades o causales de muerte, de comorbilidad, dice el doctor López-Gatell. Y por supuesto,
nos obliga a estar cuarentenados, ¿no? Algo que en la sociedad actual, pues es, híjole, un reto. ¿Cómo te quedas encerrado en tu casa cuando hoy tienes acceso a todo el planeta? Puedes llegar de un lugar a otro en cuestión de horas, puedes viajar prácticamente sin restricciones, excepto las monetarias y las que tenga tu pasaporte. Pero la verdad es que no veíamos un fenómeno de esta naturaleza, no nos había tocado a las generaciones vigentes, y lo cual, pues por supuesto que genera incertidumbre y desconfianza, ¿no? Inclusive resistencia. ¿Cuántos millones de mexicanos siguen pensando que esto no es cierto y que es un invento del gobierno para ponernos un chip y rastrearnos a todos los días, ¿no? Para eso está el SAT, no necesitan un virus, ¿no? Y esto pues también genera miedo y pánico, lo cual está causando pues ya problemas de ataques a las personas que se dedican a atender estos temas desde el punto de vista médico. Entonces, si nos remitimos a los hechos científicos validados por la Secretaría de Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, la Autoridad de Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, la Agencia para la Inspección de Alimentos del Canadá, es que a la fecha hay grupos de riesgo, que eso sí es muy importante entenderlo, y eso habla de que, por ejemplo, en nuestras empresas tenemos que ver aquellas políticas cuando nosotros le dábamos preferencia, por ejemplo, al trabajo de las personas mayores, de los adultos mayores en ciertas áreas en donde podían colaborar en centros de trabajo, que la vía de transmisión más importante son las gotas de saliva que sacamos a través de la nariz y la boca cuando hablamos, cuando escupimos, cuando estornudamos, cuando tosemos, y que es la única vía de transmisión posible, que sobrevive, por supuesto, en superficies inertes bajo ciertas condiciones en función de la cantidad de gotículas que tenga la superficie y en función de la posibilidad de que esas gotículas no se erosionen o no se deshidraten, y que por supuesto el equipo de protección ayuda, el equipo de protección personal, las mascarillas, los guantes, las batas, los cofias, las botas, todo lo que ustedes se quieran poner, reduce pero no elimina el riesgo de contagio. El riesgo siempre va a estar presente, siempre vamos a cometer un error en el uso de ese equipo de protección. En plantas de alimentos lo vemos todos los días, en plantas de la industria alimentaria lo vemos todos los días, como el personal no usa correctamente el equipo de protección y por supuesto no eliminan el riesgo de contagio. Y hay que reconocer que no hay evidencia científica por estas mismas organizaciones públicas de que pueda infectar a las mascotas, aunque animales se han detectado como portadores de este virus, no pueden contagiar a los humanos, no se tiene evidencia de que contagien a los seres humanos, no afecta a los animales de granja, lo cual quiere decir que es un pollo, una gallina, un huevo, una miel, un pescado. Bueno, los pescados son animales de granjas acuícolas. Un becerro no va a ser un portador, ni se va a afectar, ni se va a morir, ni nos va a transmitir a través de su carne el virus. Y lo más importante, no hay evidencia científica, siendo hoy las 10:39 de la mañana, de que se transmita por alimentos. Entonces, si mañana esta información cambia, pues tendremos que cambiar también nuestro discurso, pero el día de hoy, a esta hora, no lo es. Entonces, no es un tema de inocuidad de alimentos. Eso debe quedar muy claro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Tengo un amigo que dice que para adivinar el futuro se necesitan 2 bolas. Una de ellas tiene que ser de cristal, ¿no? No sé qué va a pasar. Si vemos lo que ha sucedido en los países donde ha afectado con mayor fuerza esta pandemia, ha afectado la logística, ha afectado las comunicaciones, ha afectado la vida pública, ha afectado el nivel de consumo, ha afectado cadenas de restaurantes, centros de diversión y esparcimiento donde se consumen alimentos, ha frenado las exportaciones, ha tenido un impacto en el consumo de combustibles. En cuanto a los alimentos, hasta que no tengamos información técnica científica que diga que el COVID-19, el SARS-CoV-2 se puede transmitir por los alimentos, no tendremos que cambiar de estrategia. Muy bien. ¿Qué hicimos antes de que esto se presentara? Vamos a apurarle porque ya no nos quedan 20 minutos. Me debe quedar tiempo para preguntas. SQF tiene varios programas aplicables que están contenidos en el código SQF que están orientados precisamente a enfrentar crisis. Entonces vamos a tener el tema del manejo de las crisis, la limpieza, los programas de limpieza e higiene, mantenimiento de las instalaciones, las prácticas del personal que son muy importantes, lavado de manos, higiene personal, equipo de protección, utilización de servicios sanitarios, controles de acceso y salida del personal.
La gestión del agua, por ser finalmente pues, un vehículo de transmisión de enfermedades. Lo que sí sabemos es que algunos virus se pueden transmitir a través del agua de proceso, como son los norovirus, por ejemplo, que están muy presentes en la industria de servicio de alimentos, el food service. Las sustancias químicas, ¿por qué? Pues porque administramos desinfectantes y detergentes. Las inspecciones preoperativas para saber que todo está en su lugar, limpio, desinfectado. Y la capacitación, como una medida, una herramienta de hacer que todos nuestros colaboradores en el centro de trabajo pues, participen en esas tareas. Gestionamos una serie de hojas de guía, de ayudas que están disponibles en la página de internet de SQF. En un ratito más les voy a mostrar algunos vínculos en internet para que ustedes puedan obtener este documento. Si no mal recuerdo, este documento de 5 páginas que habla de cómo diseñar un plan de gestión de crisis. Y pues lo que busca es que si tienes un plan, pues lo puedes mejorar. Si no tienes uno, pues te puedas hacer de uno, siguiendo las recomendaciones que tenemos en estas hojas de guía. Por supuesto, el contar con una certificación SQF, pues habla de un esfuerzo por mejorar y mantener tu programa de calidad y de inocuidad alimentaria. Las empresas reconocen que siempre hay un beneficio adicional al tema de inocuidad alimentaria. Y por supuesto, cuando los auditores visitan estos centros de trabajo, pues también demuestran con sus competencias y con sus calificaciones que pueden evaluar perfectamente aquellos aspectos de riesgo que pueden enfrentar nuestros afiliados o nuestros asociados, ¿no? Durante la pandemia, evidentemente esto no entra en la escena de la industria de los alimentos hasta finales de febrero, principios de marzo, cuando empezamos a ver que el problema se sale de China y empezamos a ver problemas fuertes en Irán, empezamos a ver problemas fuertes en Europa, en el centro de Europa. También vimos que de repente Corea estaba teniendo problemas. Y es cuando SQF se da cuenta que nuestros colaboradores estratégicos, como los organismos de certificación, pues necesitan empezar a revisar sus políticas de viaje porque pues hay bloqueos, cuarentenas, vedas a viajes que no sean estratégicos o calificados como estratégicos, bloqueos a líneas aéreas, a transporte terrestre, cierre de fronteras. Es decir, la movilidad o la disponibilidad de movilidad que debe tener un auditor para poder hacer su trabajo a nivel global, no solamente en México, pues enfrenta un reto, ¿no? Entonces, SQF pues, lanza una serie de políticas en las cuales, en principio, pues, permite que todos los sitios que puedan estar en zonas afectadas, pues puedan solicitar un aplazamiento de sus fechas de auditoría, cuando menos una vez por 6 meses, ¿no? Empezamos a diseñar cursos de capacitación en línea para auditores. Ya los tenemos para consultores y para personas que quieren capacitarse en SQF. Ya tenemos este tipo de cursos. Ahora nos faltaban los auditores y necesitamos empezar a trabajar las políticas de auditorías remotas. Es decir, cómo auditar un sitio. Ya tenemos algo de experiencia en eso porque la auditoría de documentos se hace en muchas ocasiones a nivel remoto. Pero la auditoría de sitio pues tiene que tener una presencia del auditor en el centro de trabajo. Entonces, pues teníamos que empezar a trabajar con qué herramientas, con qué utensilios, con qué logística diseñar esas auditorías remotas en sitios en donde el auditor no pudiera desplazarse, ¿no? Se hicieron algunos talleres de actualización acerca del tema del COVID-19 desde el punto de vista del Instituto SQF en el mes de marzo. Se hizo tenemos toda una tabla de control de tiempos, un timetable, de día por día de lo que estuvimos haciendo respecto al tema de COVID-19, trabajando con nuestros socios, trabajando con empresas de la industria de alimentos, trabajando con organizaciones gubernamentales, trabajando con otras organizaciones de la industria de alimentos como el Food Marketing Institute, que es la Asociación de Supermercados de Estados Unidos. Por ahí está la Fundación para la Calidad de los Alimentos. Es decir, tenemos un trabajo bastante intenso, ¿no? Hay una página de internet de la Asociación de Supermercados, el Food Marketing Institute, que es nuestra organización corporativa. El Instituto SQF es una subsidiaria de este Instituto de Comercialización de Alimentos, y también empezamos a soltar información respecto de recursos que se pueden trabajar para el coronavirus, sobre todo pues porque los supermercados son quienes impulsan más el tema de las certificaciones de inocuidad. Trabajamos también con las autoridades gubernamentales, particularmente replicando las guías temporales que fueron publicadas por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, por el FDA. Designamos políticas específicas para el trabajo con nuestros sitios certificados y los organismos de certificación que los visitan y los auditan.
con la intención pues de seguir fortaleciendo ese tema. Si han visitado nuestra página de internet, sqfi.com, se van a dar cuenta del lado izquierdo que aparece un blog que se llama COVID-19, recursos para el COVID-19. Ahí ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de información y gracias a Google Translate, si están utilizando Google Chrome, pues lo van a poder ver en español sin ningún problema, porque además también tenemos una interfaz en español dentro de la página de internet de SQFI. Pero alguna información como es tan dinámica y tan novedosa, pues difícilmente nos permite dar tiempo para las traducciones, pero Google Translate lo puede hacer muy fácil, muy rápido, les da un español entendible, no les va a dar un español como para presentar una tesis, pero sí es algo que les puede facilitar el trabajo. ¿Qué haremos cuando todo esto termine? Si es que termina, y no creo que vaya a terminar. Hoy existe información técnica, científica, gubernamental, de que la pandemia del COVID-19 o del SARS-CoV-2 es algo con lo que vamos a tener que convivir durante varios años. Como hoy estamos conviviendo con el H1N1, levanten la mano todos los que se acuerden del H1N1 en el año 2009, en la administración del presidente Calderón, en donde el país tuvo que detener sus actividades durante una semana. Nos pareció de risa, pero fue una semana en donde se perdió mucho dinero, donde hubo muchos problemas. Ya traíamos el tema de la debacle financiera de las casas de bolsa. Entonces, pues aún así tuvo su impacto, ¿no? López-Gatell aprendió ahí a cómo enfrentar pandemias, por ejemplo, y pues parece que lo está haciendo bien. Tendrá sus fans y tendrá sus haters, pero pues parece que todo está saliendo dentro de lo esperado por el gobierno, ¿no? Dentro de las expectativas que ellos mismos crearon. Entonces, vamos a tener que vivir con eso. Entonces, yo no creo que esto vaya a terminar y si mañana cambia la información técnica científica, pues tendremos que actualizar nuestras presentaciones. Seguimos trabajando con nuestros centros de certificación, organismos de certificación, los sitios certificados. Estamos poniendo a disposición más documentos en línea, más versiones en español, en otros idiomas también, en portugués en particular. Los listados de verificación o los famosos checklists que no requieren estar en línea durante las auditorías de documentos para facilitarle las cosas a los auditores cuando van a Tinguindín o cuando van a Fresnillo, donde a lo mejor pues, la conectividad de internet no es muy accesible, ¿no? Aunque pues probablemente ya sean, ¿cómo se dice? Zona Telcel y ya tengan acceso a este tipo de comunicaciones o de herramientas. Por supuesto, sigue trabajándose sobre el tema de las solicitudes de extensión de auditorías, sobre todo cuando hay problemas laborales en los centros de trabajo que están solicitando estas extensiones. Involucrar al Comité Técnico Asesor de SQF sobre las políticas. La próxima semana vamos a tener dos reuniones en el Comité Técnico Asesor de SQF para pues seguir trabajando en el diseño de estas y rediseño de estas políticas conforme la información va fluyendo. ¿Cómo va a impactar este tema de la recertificación? Quienes ya tienen una auditoría de certificación aprobada, ¿qué va a pasar con sus certificados? Vamos a poder seguir vigilando el cumplimiento de las reglas de SQF. Recuerden que SQF tiene un programa que se llama Compliance, cumplimiento, en donde validamos cómo se obtuvo un certificado de SQF y auditamos al auditor y auditamos al organismo de certificación y por supuesto que auditamos a las empresas con la intención de brindarle integridad a nuestro esquema. Somos quizás el único esquema GFSI que publica la lista de empresas que han perdido el certificado de SQF por no cumplir con las reglas del esquema. Y estas guías que están disponibles en la página de internet del Food Marketing Institute, el fmi.org, igual están en inglés, pero no me dejarán mentir los millennials, hay cualquier cantidad de herramientas en internet para poder traducirlos al idioma que ustedes quieran, un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, copiar el texto, ponerlo en Google Translate y tienes una versión en español que puedes leer tranquilamente. Este primer documento habla de cómo la industria de alimentos se prepara para enfrentar la pandemia del coronavirus y los efectos que puede tener el coronavirus en su centro de negocios. Esta guía que habla acerca de las mejores prácticas en la planeación de la situación inmediata, cómo voy a responder yo en este momento, aunque quizás para nosotros esto ya es historia, hace 60 días era bastante útil. Una revisión de las mejores prácticas que puedo implementar en mi centro de trabajo de alimentos en el corto plazo. Este es un documento esencial. Todo el mundo lo debe tener, todo el mundo lo debe de leer, aunque esté en inglés. Hay herramientas para pasarlo al español. El siguiente que nos habla acerca de las prácticas sugeridas que pueden mejorar esas actividades de corto plazo que puedes implementar el día de hoy.
Y por último, las consideraciones que tienes que tener para la continuidad de la industria y la reapertura de la economía. ¿Cómo vas a regresar a producir todo lo que producías? ¿Cómo vas a regresar a fabricar todo lo que fabricabas? ¿Cómo le vas a dar confianza a tus empleados en ese sentido, ¿no? Entonces, el aspecto del SQF, pues va a seguir ahí. Seguimos teniendo el código SQF en su edición 8.1, las diferentes versiones tanto para el sector primario, manufactura, distribución, almacenamiento, venta al detalle en tiendas de supermercados, restaurantes y food service, material de empaque, en donde nuevamente esta planeación de gestión de crisis pues va a tener que actualizarse, va a tener que modificarse en función de lo experimentado en los últimos 90 días. El tema de la legislación es importantísimo porque pues seguimos siendo entidades sujetas a la vigilancia de la autoridad sanitaria, ya sea en México, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Las autoridades sanitarias de cada país están dictando políticas de movilidad, están dictando políticas de restricciones y como autoridad pues tenemos que seguir esas recomendaciones. Y algo que es fundamental, la verificación y validación de todas las tareas que hagamos, ¿no? Pongo, por ejemplo, los túneles sanitarios, esas cosas que, pues de entrada sabíamos que eran inútiles, de entrada sabíamos que eran un desperdicio, sin embargo, pues se hicieron muy populares porque le dan mucha confianza a la gente, ¿no? No sirven de nada, pero todo el mundo les cree. Entonces, es como el Cruz Azul, ¿no? Entonces, yo le voy al Cruz Azul, entonces pues no tengo remedio. Lo interesante es que cualquier cosa que ustedes hagan en sus sitios de trabajo tiene que estar verificado y validado. Tienen que saber que se hace conforme a las especificaciones del control y tienen que validar que lo que ustedes están buscando se está logrando. Y los túneles no hacen absolutamente nada en relación al COVID-19, en relación al SARS-CoV-2. No sirven absolutamente de nada, solamente son paliativos, solamente son pastillitas de azúcar que hacen sentir a la gente más segura. Y el tema de capacitación y educación, en donde pues, los empleados son fundamentales, ¿no? Ventilar las instalaciones. ¿Por qué? Pues porque este virus no sobrevive cuando tenemos una buena ventilación de las instalaciones. Instalaciones mal ventiladas siempre van a tener un potencial de dispersión más alto. La ropa, el equipo y las herramientas de protección para el personal son fundamentales. Seguir con las prácticas de limpieza y saneamiento, las prácticas de bienestar del personal, tanto de línea de proceso como en general. El almacenamiento de esos nuevos desinfectantes y sustancias químicas, ¿no? La señalización, hoy hay cualquier cantidad de herramientas de señalización en español de este gobierno y de otros gobiernos, gobiernos estatales, gobiernos federales, gobiernos extranjeros, están generando mucha información que ustedes pueden utilizar para sus empleados. Esto está documentado en el código SQF. A tener acceso a información oficial, estarse actualizando constantemente sobre esas políticas de apertura y reingreso a la nueva normalidad. Son fundamentales. Redes sociales, pero las redes sociales oficiales de instituciones oficiales, ¿no? Como por ejemplo, disculpen, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, que con files o con fobias, pues son las instituciones oficiales y tenemos que estar al tanto de la información que se genera, ¿no? Los simulacros, como ya les platicaba, el tema de SQF, donde tenemos que simular una crisis cada año, pues hoy ustedes pueden utilizar la información de la Organización Mundial de Salud para correr ejercicios de simulacros acerca de una contaminación importada por parte de un empleado infectado en un centro de trabajo, siguiendo los lineamientos de este ejercicio. El respeto a los semáforos, pueden estar en contra, a favor, puede haber debate entre las autoridades, dejen el debate para ellos, finalmente ustedes tienen que implementarlo, cómo lo van a implementar. Y este documento que a mí me pareció excelentísimo es del Instituto Mexicano se me fue el nombre, Instituto Mexicano, el IMSS, ya se me olvidó el nombre, al rato me acuerdo, el Seguro Social, Instituto Mexicano del Seguro Social. Recomendaciones para la prevención de la enfermedad por COVID-19 en las empresas, en centros de trabajo. Este documento es como de 20 páginas, se los recomiendo, está muy bueno. ¿Dónde lo van a encontrar? Cuando tomen su curso COVID del IMSS, en la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los materiales que ustedes van a recibir como parte de ese curso, incluye esta guía, la cual tiene recomendaciones muy prácticas, muy sencillas, muy enfocadas, y en donde pues nosotros hemos encontrado algunas soluciones prácticas que se pueden hacer en centros de trabajo pequeños, medianos y grandes, sobre todo aquellos que no tienen dinero para invertir en tecnologías de desinfección. ¿Cómo les ayuda SQF? Bueno, SQF tiene presencia en todas las categorías del sector alimentos, tenemos un código de inocuidad en prácticamente todos los productos alimenticios,
Tenemos un código de calidad para aquellos que ya superaron la implementación de un plan HACCP. Los fundamentos de inocuidad de alimentos son para aquellos que están buscando un reconocimiento Global Markets de GFSI, por ejemplo, o que quieren empezar con un programa de inocuidad, ¿no? Tenemos presencia en prácticamente toda América Latina. Nos falta por ahí algunos países, pero ya tenemos una presencia bastante sólida en todo el planeta. Cubrimos todas las categorías del sector alimentos comparado contra nuestros esquemas homologados en GFSI. Somos los únicos que podemos ayudarles a gestionar tanto no solamente su sitio de producción, sino también, o de manufactura de alimentos, sino también a sus proveedores de materias primas, sus proveedores de productos primarios y las cadenas de distribución, almacenamiento de los EDIs, por ejemplo, dentro de esas cadenas de suministro de la cadena alimentaria. Tenemos socios estratégicos, que son los organismos de acreditación, que nos ayudan a reconocer las capacidades de los organismos de certificación. Y en ese sentido, pues le damos la bienvenida a ANSE, a este grupo selecto, una vez que logre concluir sus trámites de acreditación ante la EMA, lo cual esperemos que ocurra en el muy corto plazo. Algunas de las marcas que confían en SQF como su estándar de referencia en materia de inocuidad y calidad, la mayoría de ellas están en sus anaqueles, la mayoría de ellas ustedes las consumen regularmente. Nos da mucho gusto que más y más empresas se suban a esta iniciativa en SQF. La verdad es que siempre es una alegría ver que se siguen sumando más empresas a esta certificación y, por supuesto, la colaboración gubernamental e institucional. En el 2017 concretamos la firma de un acuerdo de colaboración con el SENACICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales de Autoservicio. Entonces, en donde, pues, al amparo del Food Marketing Institute y el sistema SQF, buscaremos incrementar la cobertura de nuestro esquema, ¿no? Y próximamente en su sala de cine favorito, la edición 9.0, solo en el Instituto SQF, vamos a tener la publicación ya del borrador para discusión en el mes de julio y probablemente por ahí vean una edición medio terminada en noviembre de este año, una vez que haya sido aprobada para benchmark por parte de GFSI en el 2021, febrero o marzo de 2021. Eso nos permitirá lanzar la edición 9.0 por ahí de mayo del 2021. Entonces, pónganse a trabajar en la 8.1, que es la buena, que es la válida. Esa certificación les va a durar un año. Y cuando tengan que trabajar con la 9.0, pues habrá que hacer todo el trabajo de actualización. Aquí está parte del equipo que hoy encabeza el Instituto SQF. Me van a preguntar, ¿dónde está Robert Garfield? Robert Garfield se retira ya en el mes de junio. Deja el cargo de vicepresidente senior del Instituto SQF. Fueron años de mucho aprendizaje para mí, de mucha colaboración. Le agradezco su amistad. Al frente va a quedar Gigi Vita, que hoy es la vicepresidenta de Ventas y Marketing. Por supuesto, Lian Chubov siempre atendiendo los temas técnicos. Christy Griswisky con los temas de capacitación y asistencia hacia formación de auditores. Y ahora somos 3 representantes en América Latina. Paloma Márquez en Brasil, Julián Poveda, que tiene 2 semanas de haber entrado a SQF, está encabezando los esfuerzos en el mercado sudamericano. Y a sus órdenes Luis Alberto Cruz en esta región de México y Centroamérica. Y creo que terminamos a tiempo para 2 preguntas. Muchas gracias, Luis. Justamente, los invito a que si tienen dudas las pongan en el chat. Hubo pocas preguntas, pero vamos para allá. Mira, de las preguntas que nos hicieron están justamente una con respecto a los túneles. Preguntaban si los túneles afectan la salud del personal. Me imagino que los túneles de desinfección. Dependiendo del tipo de sustancia química que utilicen, sí, en general son dañinos para la salud. La Secretaría de Salud ha publicado una opinión técnica en la cual no recomienda el uso de los túneles, a pesar de que están presentes prácticamente en todos los mercados de abastos, por ejemplo, mercados de abasto, perdón. Inclusive, orgullosamente publican los centros de abasto que tienen un túnel, ¿no? Las centrales de autobuses también.
si no están correctamente administrados, que lo más probable, si no están debidamente calibrados, que lo más probable, si no usan las sustancias químicas correctas, que lo más probable, van a tener un efecto negativo en las personas, claro que sí. Claro, pregunta con respecto a si para el servicio de catering hay alguna medida especial y dónde lo podría consultar. Bueno, particularmente lo único que se ha documentado a la fecha es que olvídense de los buffets como ustedes los conocieron. Ya no van a poder tomar la comida directamente. Lo más probable es que ahora existan barreras físicas, típicamente placas de plexiglas o de vidrio templado, en donde un empleado va a estarles sirviendo lo que ustedes soliciten, ¿no? En cuanto a los banquetes, pues el tema de la proximidad siempre va a ser un problema. Todavía no hay una política al respecto. El código SQF de servicio de alimentos en food service tiene algunos lineamientos enfocados hacia los temas de inocuidad. Por supuesto, también hablamos de virus en alimentos cuando hablamos de norovirus, de virus de la hepatitis A, por ejemplo. Pero nosotros entendemos que ese tipo de medidas pues se van a hacer extensivas, no tanto para proteger la integridad del alimento, sino también para proteger la salud de las personas que asistan a estos servicios de catering o de food service, ¿no? Claro. Preguntan también por ahí que dónde pueden consultar los documentos de SQF. www.sqfi.com. La I es de instituto. sqfi.com. Todos los documentos están en español, todos los documentos están disponibles sin costo, no necesitan ni siquiera registrarse para poder accederlos, son un clic, ustedes los pueden bajar. Y por ahí les dejé mis datos de contacto en la presentación, que probablemente la van a compartir posteriormente, o van a poder ver el video en YouTube, en donde me pueden enviar un correo electrónico, solicitarme cualquier información que ustedes necesiten y yo con todo gusto se los haré llegar a vuelta de correo electrónico. Gracias. Siguen un poco con los túneles. Me preguntan por ahí, los arcos sanitarios que están establecidos, sí, son túneles. Están establecidos en los ingresos de los rastros TIF, entonces no sirven de nada. Esos tienen un enfoque diferente. Esos no van orientados a la transmisión de enfermedades al alimento. Los arcos sanitarios que se tienen no solamente en rastros, sino también, por ejemplo, en invernaderos hidropónicos, en cultivos orgánicos, lo que buscan es aplicar o mitigar los niveles de infectación que pueden tener los equipos agrícolas, los vehículos, las personas, los materiales, los utensilios, por estar en contacto con la tierra, el suelo, otras plantas u otros animales, ¿no? Entonces, sí, esos tienen un propósito completamente diferente, son para cosas totalmente diferentes, pero probablemente quien hace la pregunta sabrá perfectamente que las personas no pasan por ese arco y no son bañados por ese arco. Ok. Preguntan por aquí, a la gente que está interesada en implementar y certificarse en algún momento con SQF, ¿cómo pueden implementar el programa? ¿Hay necesidad de tener algún consultor? ¿Hay consultores aprobados? ¿Nos podrías contar más al respecto? Probablemente en una segunda sesión con ANSE tengamos la posibilidad de hablar de los 8 pasos para la certificación. Son muy sencillos. Lo primero que tienen que hacer es bajar una copia del código SQF que les aplique, si es sector primario, si es manufactura, almacenamiento, distribución, food service o material de empaque. Leerlo. Pueden acudir a un curso. Hay cursos en línea, hay cursos presenciales, va a haber más cursos en línea. Pueden ver los videos que hay en nuestro canal de YouTube en SQF. Algunos de ellos están en español también, acerca de este proceso. Tienen que designar una persona encargada del sistema de calidad, del sistema SQF en planta, y pueden solicitar una preevaluación. Si es que ya tienen un avance, por ejemplo, con alguna certificación diferente, o si ya tienen un avance con la implementación del sistema de calidad, por ejemplo, ISO 9000. Obviamente van a salir diferencias, esas diferencias se tienen que corregir en un plazo determinado, típicamente de 30 a 60 días, y entonces contratar a un organismo de certificación para que les haga la auditoría de certificación. La persona que me hizo la pregunta puede enviarme un correo electrónico y yo le hago llegar esa guía sin ningún problema. Perfecto. Déjame ver, por aquí había otras. Preguntan, ¿cómo pueden certificarse como auditores líderes, para SQF? Ok, excelente pregunta, porque además va a ser un reto importante en los próximos meses el formar nuevos auditores para poder atender las demandas de servicio de auditoría a nivel regional cuando los auditores actuales no pueden viajar. Bueno, primero, número 1, tienen que ser expertos en la industria de alimentos, ya sea por vocación
o por decisión. ¿Cómo es por vocación? Pues cuando te dedicaste a estudiar la industria de alimentos en una carrera técnica, científica, en una universidad. Y tienes un grado académico de nivel profesional en la industria de alimentos. O por decisión, cuando a pesar de ser contador público, pues llevas 20 años en la industria de alimentos y ahora eres un experto de tu propio proceso porque has ido a cursos, has tomado talleres, has tomado una serie de capacitaciones y demuestras que tienes un conocimiento de esa industria. El segundo paso es formarte como auditor. Para esto vas a necesitar cursos de auditoría interna bajo la ISO 19011, cursos de auditor en sistemas de gestión, también bajo esa misma norma, la capacitación en auditoría en prácticas de alimentos, la capacitación de auditoría en sistemas SQF. Y una vez que juntas todo ese paquete de evidencias, también tienes que demostrar que tienes una orientación por la auditoría, es decir, que has realizado auditorías, que has participado en auditorías, que tienes un número de años determinado con un número de horas determinadas en auditoría, y entonces ya puedes acceder a ser un auditor líder SQF. O un auditor líder en inocuidad de alimentos. Esto lo vas a obtener de 3 maneras. Una, tomando el curso de auditor líder de SQF, que está disponible 3 veces al año por parte del Instituto SQF, típicamente en Chicago. O tomar un curso de auditor líder reconocido por IRCA, la Organización de Calificación de Competencias, o que las auditorías que realices sean dirigidas, atestiguadas y verificadas o supervisadas por un auditor líder que cumpla ya con esos criterios. Entonces, hay varias maneras de lograrlo. Es cuestión de que me envíes un correo electrónico en el cual me hagas la pregunta nuevamente y yo poderte enviar las referencias del caso. Perfecto. Por ahí hay una duda en cuestión de si SQF se adapta al esquema ISO. Nosotros adaptamos ISO a SQF. Les cuento rapidito. Imagínense un árbol. Las raíces son los famosos programas de prerequisitos, que todo el mundo les llama buenas prácticas, ¿no? Mal dicho, pero es así. Y no puede uno ir contra la corriente. Esas raíces son los prerequisitos o buenas prácticas. El tronco es el plan HACCP, ¿sí? Inocuidad de alimentos. El análisis de peligros, establecimiento de puntos críticos de control. Y el follaje es el sistema de gestión de calidad, un ISO 9001-2015, en donde tienes responsabilidad de la gerencia, gestión de documentos, especificaciones de proceso, identificación, rastreabilidad, auditorías internas, capacitación, etc. Lo que hizo SQF, y esa fue la gran innovación en 1994, es que nosotros utilizamos el sistema de calidad de ISO 9000 en ese entonces y lo trajimos al escenario de los alimentos y le cambiamos los parámetros a ISO 9000. ¿Por qué? Porque en ISO 9000 pues tú defines cuáles son tus niveles de aceptación. En inocuidad de alimentos el nivel de aceptación de falla es 0. ¿Sí? 0. No puede haber peligros en el alimento, punto. Puede haber tolerancias en sustancias químicas, puede haber tolerancias en tamaños de partículas de materia extraña, pero los peligros no pueden estar ahí. Entonces se cambió la conceptualización del sistema de calidad y adaptamos ISO 9000 a la industria de alimentos con mucho éxito, de tal manera que evitamos que las empresas tuvieran que seguir pagando la certificación del sistema de calidad. Ahora tenemos un código de calidad que hace esencialmente lo mismo. Revisa tus rendimientos, tu productividad, tu eficiencia, tus márgenes de falla, tus costos, y gracias a eso, pues las grandes marcas de alimentos están reconociendo SQF como una herramienta valiosa para ese proceso. Perfecto. Nos preguntan acerca de los sectores que tiene SQF y preguntan que dónde pueden obtener la guía para logística y transporte. Igual, www.sqfi.com, les va a aparecer una pantalla azul, en medio va a aparecer qué programa es correcto para mí o qué programa puedo elegir. Va a salir un drop down, que es un directorio de opciones, y en ese directorio de opciones va a decir almacenamiento y distribución, storage and distribution. Le pican ahí o le dan clic o le aplanan, como dicen en Monterrey, aplánale. Y ya, los va a llevar directamente al código de referencia que ustedes necesitan. Igual, si tienen alguna duda, me mandan un correo electrónico, lcruz@sqfi.com, y con todo gusto se los hago llegar en español. Perfecto, perfecto. Pues mira, hay algunas dudas referente a los químicos. Preguntan, referente a productos químicos para eliminar el COVID. Todos. ¿Alguna recomendación? Cualquier cosa que le cambie la estructura molecular a las cubiertas proteicas de los virus son eficientes para eliminar el virus.
El calor es eficiente para eliminar el virus. La luz ultravioleta es eficiente para eliminar el virus. Recuerden que cuando hablamos de desinfección de superficies, por ejemplo, vamos a empezar por ahí. Tienes que ver las condiciones de la superficie. Dicen los códigos de SQF, la superficie tiene que ser limpiable y desinfectable. ¿Eso qué quiere decir? Que si la superficie es, por ejemplo, una madera rugosa, en donde hay cualquier cantidad de oportunidad para los vehículos de transmisión de los virus de alojarse y protegerse, o se crean barreras biológicas, típicamente crecimientos microbiológicos que pueden proteger la integridad del virus, pues no vas a tener éxito en tu programa de limpieza y desinfección, y ninguna sustancia química te va a ayudar. Entonces, todo parte del diseño de las instalaciones. Si estas instalaciones son lavables y desinfectables, entonces tienes que aplicar los principios de la sanitización. Primero eliminas toda la materia extraña y luego aplicas el proceso de desinfección según la etiqueta del producto que estás utilizando. Eso es fundamental. Siempre tienes que respetar la ficha técnica del producto, las hojas de seguridad del producto y las indicaciones del producto, que vienen normalmente en la etiqueta. Entonces, cualquier producto es útil para eliminación de virus, cualquiera. El agua caliente arriba de 60 grados es útil. La luz del sol, exponer los equipos al sol. Obviamente, en un sistema de producción de alimentos, pues solamente que estuvieras en un campo agrícola, ¿no? En un rancho, podrías tener esa facilidad. Entonces, a lo mejor la pregunta es muy abierta y muy genérica, pero ¿qué productos químicos sirven para eliminar el virus? Todos. Pero, como dijo Paracelso en el siglo XII, nada es veneno, todo depende de la dosis. Exactamente. Mira, preguntan aquí algo interesante. Al no considerarse un riesgo para los alimentos del COVID, ¿sería auditable todo el programa que se ha implementado en la empresa para minimizar el riesgo de contagio por COVID? Obviamente una autoridad SQF. En SQF no. En SQF no. Lo que te vamos a auditar, y siempre lo vamos a hacer, son las prácticas del personal. Las prácticas de higiene, limpieza, el equipo de protección, las prácticas de lavado de manos, el uso de instalaciones sanitarias, el uso de amenidades como comedores, áreas de descanso, vestidores. Si tú modificas tus prácticas de limpieza y desinfección en superficies o en equipos de proceso, te lo vamos a auditar, por supuesto. Pero fíjate qué interesante, lo vamos a auditar desde la perspectiva de que estos nuevos químicos o estos nuevos procesos de limpieza y desinfección que estés utilizando no causen una contaminación al alimento. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita están de moda las nebulizaciones. Las nebulizaciones en frío y las termonebulizaciones. Y todo el mundo las está utilizando con singular alegría, lo cual me da mucho gusto porque le ha generado mucho negocio a unos amigos que yo tengo. Pero tienes que modificar tu plan HACCP para poder meter ese proceso de desinfección dentro de la etapa que corresponda de tu proceso productivo, para poder determinar si existe la posibilidad de presencia de un peligro químico y cuál es su nivel de riesgo. Y si en un momento necesitas, de acuerdo a la aplicación de los principios de HACCP, de los primeros dos principios, necesitas un punto crítico de control para ese nuevo peligro, que se llama sustancias químicas desinfectantes de superficies. Tengan mucho cuidado. Otra vez, el COVID-19 no es un peligro de inocuidad, no es una amenaza a la inocuidad, no es un riesgo de inocuidad. Nunca lo vas a meter dentro de tu plan HACCP. El que lo haga se va a llevar una no conformidad mayor, le van a quitar 10 puntos de su calificación por necio, primero, y segundo, por ignorante. Ahora, que si mañana sale la publicación oficial y científica de que el COVID se transmite por alimentos, pues me cerraré el pico y tendré que aceptar que se los vayan a auditar. Pero ese es el enfoque de auditoría que va a tomar SQF, y que me imagino que en la edición 9 eso va a venir reforzado respecto a las prácticas de higiene, la sana distancia que nosotros en industria de alimentos le llamamos distanciamiento social, y que ya hoy hay cualquier cantidad de herramientas, ¿no? Desde placas plásticas, láminas, separaciones físicas entre estaciones de trabajo, y eso pues ha permitido que la industria alimentaria siga adelante. Ya hay unas preguntas muy específicas acerca de cómo capacitarse en SQF. Lo que haremos será proporcionarle tu cuenta de correo electrónico a las personas que preguntan al respecto para que ya puedas orientarlos.
Así es, y en la página de internet SQF la verdad es que sí los invito a que la visiten. Hay muchas herramientas de apoyo, están los directorios de centros de capacitación reconocidos, están los directorios de los organismos de certificación reconocidos, están las listas de los consultores reconocidos. Entonces, eso la verdad es que es muy valioso porque me he dado cuenta, desafortunadamente, yo no soy procurador de justicia ni fiscal del SQF, no puedo andar persiguiendo a todos los que dan cursos piratas de SQF, pero es una pena llegar a una planta que está haciendo el esfuerzo noble de certificarse y darse cuenta que tomó el curso equivocado con las personas equivocadas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que revisen las credenciales de las personas que les ofrecen los servicios y que sepan pues que SQF tiene muy regulada esa parte, que es muy importante, y la verdad es que en el futuro ustedes van a poder ver a ANSE ya en la lista oficial de organismos de certificación que pueden prestar estos servicios en México y en otras regiones de Latinoamérica, me imagino.